Hola, muy buen día, qué gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Yo quiero comenzar con una pregunta y participen conmigo los que están en el campus, también pueden hacerlo los que están viéndonos a través del campus en línea. Vamos a ver la pregunta, dice, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que ser padres es difícil? Levanten la mano los que están de acuerdo conmigo. Okay, aquí en el campus Allende muchos, la mayoría están de acuerdo conmigo. ¿Cuántos en Montemorelos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos en Fresnillo? ¿Cuántos en Kairos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos que están viendo a través del campus en línea? Y se me olvidó decirles que si tus hijos están contigo en este momento, no levantes la mano, no los hagas sentir mal, nada más asienta con tu cabeza y dile, sí, es difícil. Es difícil ser padres el día de hoy. Ahora, otra pregunta, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Y también pueden levantar la mano, cabo, ya si sus hijos están con ustedes no pasa nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que en la actualidad ser padres parece ser algo que es más difícil todavía? Si están de acuerdo, levanten las dos manos y Dios ayúdame porque es difícil ser padre en la actualidad, es difícil criar a los hijos. Hoy en día ser padres es algo muy difícil. Y voy a hablar un poquito acerca de mi familia. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos 2 hijas y un hijo. A mis hijas las criamos hace tiempo ya hace tiempo, y no abuyen, pero sí, ya hace tiempo, literalmente un par de décadas criamos a nuestras hijas. Y creo que era más fácil en aquel entonces. No había muchos problemas. El mayor problema que teníamos con nuestras hijas cuando ellas eran pequeñas es que veían un DVD de princesas en el que al final la princesa le daba un beso al príncipe. Esa era la preocupación principal que teníamos hace varias décadas. Pero ahora, con nuestro hijo menor, con Caleb, la preocupación es diferente. Pasaron muchos años de nuestras hijas a Caleb y ahora la problemática es muy diferente. La problemática es qué cosas permitirle a Caleb ver, porque ahora los niños prefieren manipular los dispositivos. Yo le pregunto a Caleb, te voy a poner algo, ¿qué quieres ver? Yo elijo, dice, yo elijo. No, dime qué es lo que quieres ver. No, dame el teléfono, dame algo y yo elijo. Ya van varias veces que le quitamos a caricaturas o le quitamos videos que tienen contenido o muestran contenido que nosotros consideramos que es inapropiado. Y siempre, desde que estaban pequeñas nuestras hijas y ahora con Caleb, siempre hemos tratado de cuidar lo que se ve en casa. Lo que vemos ahí en casa tratamos de controlarlo, pero las cosas actualmente son muy, muy difíciles. La tecnología está al alcance de todos y en todos lugares. Es muy diferente. Hace unos días mi esposa y yo tuvimos tiempo para ver una película y comenzamos a ver una película donde los protagonistas están en un laberinto y ellos escapan del laberinto y afuera del laberinto se encuentran que hay una especie de zombies, aunque ellos los llaman de una manera diferente. Pero empieza a salir una escena y ya ven cómo son esos de los zombies y empiezan a querer tirar mordidas y todo. Y nuestro hijo Caleb todavía no se dormía, entonces empiezo a buscar yo el control para adelantarle la escena y evitar crearle miedos o evitar que tuviera problemas para dormir. Ustedes saben que puede haber con los niños pequeños, les metes ideas en la cabeza, entonces empiezo a agarrar el control, a buscar el control y dice Caleb, ¿qué son esos? ¿Son zombies? Y le digo yo, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo que son zombies? Mi amigo y yo jugamos a los zombies en la escuela, hacemos y yo. Tiene 3 años, nada más. 3 años. Me preocupa mucho con qué me va a salir cuando platique de él o cuando tenga con él la plática sobre el sexo. Me preocupa y yo estoy seguro que eso no va a ocurrir hasta los 12 años, 15 años. Eso va a ser mucho más rápido. Las cosas en la actualidad son difíciles y siempre ha sido difícil ser padre, pero parece que hoy en día es más difícil con tantos problemas con los que tenemos que lidiar al criar a nuestros hijos. Por ejemplo, en la actualidad hay problemas de salud emocional
y mental que están afectando a nuestros hijos quizás. Y es a un ritmo alarmante. Quizás si tus hijos no han sido afectados, probablemente conozcas a niños de 9, 10 u 11 años que están batallando con problemas de ansiedad, que están batallando también con depresión, que están siendo víctimas de acoso a través de las redes y todo eso. Entonces hoy nuestros hijos se están enfrentando a problemas que antes los niños de hace 20 años se enfrentaban cuando estaban más grandes. Era diferente, es muy diferente. Los problemas que enfrentan los niños pequeños hoy, antes los enfrentaban cuando eran jóvenes, 15 años, cuando eran adolescentes, no sé, o quizás adultos. Entonces, hoy muchos padres estamos enfrentando esto. Y muchos padres les damos o les prestamos a nuestros hijos a muy temprana edad un aparatito como este o un aparatito como este. Y prácticamente lo que les estamos dando es acceso a lo que no queremos que vean. Prácticamente eso es lo que estamos haciendo y les decimos, nada más ten cuidado con qué es lo que vas a ver, y nosotros los dejamos y nos ponemos a hacer otras cosas. Eso es lo que está ocurriendo. Y yo no les estoy hablando de esto como si fuera un padre perfecto. No quiero que si el día de mañana o al rato ven a Caleb que trae el teléfono, van a decir, pastor, no estoy diciendo como si yo fuera un padre perfecto, que tiene una familia perfecta. Al contrario, lo hago como alguien que ha cometido muchos errores y seguramente va a seguir cometiendo errores, alguien que está batallando con cosas como estas, y queremos o intentamos ser conscientes de ello. Y lo que quiero hacer hoy es ayudar a otros padres para que también seamos conscientes de lo que puede suceder. Y tampoco quiero satanizar los dispositivos electrónicos, no estoy diciendo que son del diablo. Lo que quiero es que seamos conscientes simplemente de la problemática a la que se pueden enfrentar nuestros hijos en la actualidad. Ahora, cuando les facilitamos a nuestros hijos uno de estos dispositivos, prácticamente lo que les estamos dando, quizás no lo han visto de esta manera, pero les estamos dando pornografía que pueden traer en el bolsillo. Esa es una de las cosas que les estamos brindando. Y espero que, sí, que sea claro, que me esté explicando, ¿verdad? Los estamos lanzando a ellos al mundo de las redes sociales, donde pueden ver a través de las redes sociales, de páginas, de perfiles de diferentes personas. Podemos ver lo que está sucediendo actualmente con la confusión de género. Podemos darles o brindarles acceso a perversiones sexuales, a influencias de personas. Los exponemos a influencias de personas que no creen en Dios, entre otras cosas. Ahora, estos dispositivos, o cuando hacemos esto con nuestros hijos, prácticamente les damos acceso a información ilimitada. Y quizás algunos de ustedes digan, es bueno tener información, no es malo, eso es algo bueno. Pero la realidad es que mucha de esa información hace que nuestros hijos se estresen al punto de no querer seguir viviendo. ¿Sí me explico? Es demasiado a lo que los estamos exponiendo. Yo recuerdo cuando yo era niño, y ya llovió, cuando yo era niño llegaron las abejas africanas a México. No sé si ustedes la recuerdan, a lo mejor los que son nuevitos no, pero en aquel entonces, allá por el 86, en todos los noticieros y todo mundo estaba hablando de que habían llegado las abejas africanas. Y yo vi en la televisión que habían llegado las abejas africanas, pero era un niño pequeño, no tenía la inteligencia para comprender que esas abejas asesinaban a otras abejas. Se me hacía que estaban en el patio de mi casa y que nada más estaban esperando para que yo saliera y matarme, ¿verdad? Con un cuchillo y una pistola, y eran asesinas, ¿verdad? No era así, pero era algo que me afectó en aquel entonces. Y ahora, hoy en día, nuestros hijos tienen acceso, por ejemplo, a el horror de la guerra en Medio Oriente en tiempo real. Pueden ver eso en tiempo real a través de algún dispositivo, a través de las redes sociales. Y no queremos que nuestros hijos vivan estresados o que vivan sin la esperanza de un mañana, sin la esperanza de un futuro. Mi esposa y yo queremos que nuestras hijas y nuestro hijo conozcan de Dios de manera personal. Queremos que lo amen, y creo que también muchos de los que están en este auditorio, muchos de los que nos están viendo a través del campus en línea, que se encuentran en otro campus, también quieren eso para sus hijos. Por eso estamos emocionados
con esta serie que estamos iniciando el día de hoy. Es una serie de 2 semanas que se llama Padres con Propósito. Y el título del mensaje de hoy es ¿Cómo ayudar a tus hijos a amar a Dios? Esa es la respuesta que voy a tratar de responder. Pero antes de meternos al tema, me gustaría que hiciéramos una oración. Vamos a orar, y si tú eres padre, sé muy intencional en este momento. Ora, platica con Dios y exprésale tu necesidad, exprésale lo que estás enfrentando como padre, la problemática, y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Acompáñame a orar. Padre eterno, te pedimos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo y también el poder de tu palabra para que nos ayude, no solamente como padres, sino también como iglesia, a guiar a nuestros hijos hacia ti. Ayúdanos a mostrar y compartir tu amor con las personas que están a nuestro alrededor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, que así sea. Bueno, ahora sí, entrando al tema, lo que hoy voy a comenzar es mostrándoles algo que en hebreo se conoce como el Shema. El Shema, si lo tradujéramos o en hebreo, significa oye o escucha. Y esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a empezar esta semana y veremos más detalles la próxima semana. El Shema es la clásica confesión hebrea de fe. Es la clásica confesión de fe hebrea y describe quién es Dios y cuál es nuestro deber hacia Él. Se considera la oración más recitada por los judíos, por el judaísmo, y ellos lo hacían tradicionalmente. Se muestra ahí en el Antiguo Testamento. Lo hacía una persona judía, se ponía las manos sobre los ojos y lo rezaba en la mañana, lo recitaba también en la tarde. Se los voy a mostrar, va a aparecer en pantalla. Deuteronomio 6 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y luego aquí voy a poner la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos a amar a Dios? Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En otras palabras, si vamos a ser padres con propósito, yo los animaría a que no seamos simplemente lo que la cultura llama padres cristianos, porque muchas personas hoy en día se llaman a sí mismos cristianos, y el hecho de que te llames cristiano no significa realmente que estás siguiendo a Jesús. Ahora, muchas veces lo que hacemos es agregarle un adjetivo a nuestro rol, ¿verdad? Decimos somos padres y somos cristianos. ¿Por qué? Bueno, soy cristiano porque nací en México, no soy musulmán, no soy hindú. Desde pequeño me hablaban de Jesús y desde pequeño iba con mis papás a misa o a algún culto. Entonces supongo que soy una especie de padre cristiano. Pero yo quiero animarlos a que en lugar de simplemente considerarnos unos padres cristianos, pensemos en ser familias cristocéntricas, que ese es uno de los 8 valores que tenemos como iglesia. Lo tenemos en la recepción de nuestros campus y quiero leerles esta descripción, va a aparecer en la pantalla. Cristocéntrico: Cristo es nuestro Rey, Salvador y buen amigo. Por eso buscamos obedecer su palabra, seguir su ejemplo y honrar su nombre cada día de nuestras vidas. Entonces, como padres con propósito, debemos centrar la crianza de nuestros hijos en Cristo Jesús. Hay muchas personas a las que yo llamaría son padres cristianos, pero ocasionales, o padres cristianos culturales. Son personas que cuando las cosas se ponen mal, las cosas se ponen difíciles, pueden orar a Dios, pueden buscar a Dios. Quizás son personas que pueden hacer una oración para dar gracias por los alimentos, pueden hacer una oración en una reunión de Navidad, pueden asistir a la iglesia en eventos especiales, en un día especial, en un festejo especial,
pueden acudir a la iglesia, y como lo hacen, entonces se consideran que son o tienen una familia cristiana. Pero hay una gran diferencia entre considerarse un padre o familia cristiana cultural y ser una familia cristocéntrica. Cuando mamá y papá cuando ustedes como padres llevan este valor a su familia, su deber más importante como padres es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y si lo hacemos, eso va a tener un impacto increíble en la vida de nuestros hijos, principalmente cuando son pequeños, porque tenemos una gran influencia en ellos cuando son pequeños. Entonces, papás, lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que la verdad de Dios está en nuestros corazones, y luego debemos de grabar esas verdades espirituales en nuestros hijos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, haciendo lo que decía el texto que le leí hace rato, hablándoles de estas verdades todo el tiempo, durante el desayuno, camino a la escuela, a la hora de dormir, a la hora de despertarse, todo el tiempo. Cuando somos una familia cristocéntrica, Dios no solamente es una parte complementaria de nuestra vida, no es simplemente algo que estamos agregando, no es una característica nada más, no es un adjetivo, ni alguien a quien llamamos cuando tenemos un problema. Cuando nosotros somos una familia cristocéntrica, Dios es nuestra vida, y eso es muy diferente a lo otro. Y lamentablemente hoy vemos a muchos adolescentes, y quizás algunos de esos adolescentes son tus hijos o familiares. Vemos a jóvenes que están sufriendo miedo, que están desesperados, están deprimidos, tienen tendencias suicidas, se están lastimando quizás a ellos mismos y están confundidos acerca de quiénes son, y quizás nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que hice mal? Bueno, si nos analizamos, probablemente vamos a identificar que hemos hecho mal muchas cosas. Pero lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles 3 cosas que yo creo que hemos estado haciendo mal como padres, y 2 cosas que deberíamos de hacer o creo que podemos hacer mejor. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué estamos haciendo mal con nuestros hijos? Los 3 puntos. ¿Estamos protegiéndolos demasiado? ¿Estamos rescatándolos muy pronto? Y les estamos dando un mal ejemplo. Ahora vamos a hablar una por una, vamos a analizar una por una cada una de ellas. Dice, los protegemos demasiado. Quizás estás de acuerdo conmigo en que parece que lo más importante al criar a los hijos en muchas familias de hoy en día es evitarles todos los riesgos, Y no queremos que nuestros hijos sufran, eso es lógico, es obvio, pero muchas veces tratamos de mantenerlos los más seguros posibles, evitándoles todos los riesgos. Y quizás para algunos esto no suena algo que estamos haciendo mal. Dice, son unos tiempos difíciles y pueden tener sus razones, etcétera. Yo lo sé, pero ojalá no me malinterpreten. No estoy diciendo que no debemos de proteger a nuestros hijos. Solo digo que hoy en día hay padres que protegen demasiado a sus hijos. Recuerdo que cuando yo era niño, y ya les dije que ya llovió, ya no ocupan pensar en ello. Cuando yo era niño, nos protegían de una manera muy diferente. Muy diferente. Y los que son más o menos de mi edad o mayores que yo, probablemente estarán de acuerdo conmigo cuando les diga esto. Yo me acuerdo que siempre, cuando yo era niño, siempre andábamos jugando en la calle. Era jugar en la calle. La casa era aburrida. Ahora preferimos dejarlos en la casa con un clima, les ponemos todas las comodidades, pero antes era salirte a jugar a la calle, era lo que nos gustaba a nosotros. Nosotros nos juntábamos, los que vivíamos todos cerca, buscábamos un terreno baldío, cortábamos la hierba, medio emparejábamos y hacíamos una cancha profesional de fútbol. En ese ratito la armábamos y estábamos jugando y jugábamos, y nos daba hambre, no había Oxxos, no había tienditas, no había nada cerca. Ibas, te metías a una huerta, trepabas un naranjo y sacabas naranjas o un árbol de un peral y bajabas peras y merendabas y le seguías.
Y jugabas, te daba sed y buscabas la casa más cercana que tuviera una llave afuera y le abrías al grifo y le tomabas así con las manos llenas de tierra y todo. Y ahorita le decimos a nuestros hijos, no, si no es embotellada y si no es de esta marca, no tomes agua, te vas a morir. Los protegemos demasiado. Y yo me acuerdo que cuando éramos niños, simplemente te dejaban ir a jugar. Y la regla era regresar cuando se hiciera de noche, no morirte ni matar a alguien jugando, ¿verdad? Era la regla. Estaba bien padre, entonces ibas y te divertías. Era muy diferente a lo que es ahora. Y no significa que nuestros padres no nos amaran, realmente lo hacían, pero lo más importante para ellos no era evitarnos todos los riesgos. No era eso lo más importante para ellos, lo principal. Ahora, nos mandaban, fíjense lo que nos decían los papás, nos mandaban a la escuela caminando. Y aquí no hay niños, pero hoy dirían, ¿qué? La casa de mis papás y la escuela primaria donde la que yo iba estaba alineada en la misma calle. Y me acuerdo que mi mamá me decía, de aquí te veo y tú caminas. No es cierto, no es cierto. ¿Qué tanto me podía ver? ¿Cuántas cuadras? Ya ibas caminando, ya ibas caminando. Ahora nuestros hijos nos reclaman si no estamos afuera a la hora de la salida. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no habías llegado? Y yo trabajé de maestro, entonces sé de eso, ¿verdad? Niños que regañaban a sus papás porque no habían llegado a tiempo. Era lo que hacían. Pero nos mandaban a la escuela caminando solos. Me acuerdo que también nos dejaban ir al río. Nos íbamos al río en bicis. Y te ibas al río y te metías a nadar al río sin flotadores, sin flotis, como decíamos. Así te aventabas, ahí aprendías a nadar. O aprendías o ya no lo armabas, ¿verdad? Pero así era antes. Me acuerdo que si había un viaje, una salida, te dejaban irte en la caja de una camioneta en un viaje de 3 horas a 100 kilómetros por hora. Llegabas así con los cabellos así, pero bien feliz. Y ahora tienen que ir, y no digo que está mal. Ahora nuestros hijos tienen que ir sentados con su sillita especial, con sus cinturones requete especiales y todo especial. Y no estoy diciendo que eso esté mal, ni estoy diciendo que debemos volver a lo que se hacía antes. Simplemente estoy contando cómo las cosas son diferentes. Es diferente. Antes, como digo, nos mandaban a la escuela caminando y te salía un perro y tenías que arreglártelas con el perro. Ahora, digo, yo lo veo con mis hijas. A veces vienen para acá y luego se regresan a la casa. ¿Qué pasó? Nos salió un perro ahí a media cuadra. Y luego, pues, arréglatelas con él, ¿verdad? Ahí las voy a llevar yo, ¿verdad? Protegemos demasiados. Y lo malo es que en nuestro esfuerzo por protegerlos de los riesgos, les hemos robado la confianza. Ese es el problema. Los hemos privado de creer en sí mismos. Hoy en día hay jóvenes de 20 años que no quieren manejar porque es muy arriesgado. Uy, no, qué miedo. Llévame tú mejor. Manéjame, ahórrame gasolina y tiempo. No, es que qué miedo. Hay jóvenes que tienen miedo de llenar una solicitud de empleo y llevarla porque no tienen la confianza para hacerlo. Es diferente. Pero no solo los hemos privado de creer en sí mismos, sino que al eliminarles todos los riesgos, los hemos privado de poner su fe en Dios. Porque como no tiene ningún riesgo, pues ¿para qué poner tu fe en Dios? ¿Para qué pensar en que Dios te cuida y te protege? Pues aquí está papá y mamá. No es necesario. Les estamos privando de poner su fe en Dios. Y Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, probablemente los protegemos demasiado, evitándoles todos los riesgos. ¿Qué otra cosa estamos haciendo mal? Número 2, los rescatamos muy pronto. Creo que hoy en día muchos padres somos culpables de esto. Y al igual que el punto número 1, no, espero que no me malinterpreten, no me refiero a dejar que tu hijo se ahogue en la alberca o en el río. No me refiero a eso. A lo que me estoy refiriendo es que muy pronto los sacamos o los libramos de eso. Yo me acuerdo cuando mi hija Dana estaba pequeña y la llevamos a clases de natación. El maestro lo que hacía era, la metía a la alberca y daba un paso para atrás y le decía: Dana, suéltate de la orilla y nada hacia mí. Y ahí va Dana. Pero lo que hacía el maestro es cada que se acercaba, daba un paso para atrás, y daba un paso para atrás, y daba un paso para atrás, y daba un paso para atrás.
Y Dana prácticamente hasta el punto en el que se estaba ahogando, ahora sí el maestro la sacaba. Dana lo odió por eso, lo odió. Y quizás algunos padres no están de acuerdo con esos métodos, pero el maestro hizo que Dana aprendiera a nadar súper bien. Y sin muchas veces nada le queda y ya no lo hubiera logrado. ¿Sí me explico? Muchas veces rescatamos demasiado pronto a nuestros hijos. Y quizás otro ejemplo con el que quizás se van a identificar. Tu hijo se acuerda antes de dormir que no hizo la tarea que le encargaron al día siguiente. Ya son las 10 de la noche y dice, ni modo, vamos a hacer la tarea que tenías pendiente. Y dice el niño, está bien. Y se sientan y empiezan a sacar todo y empiezan a hacer la tarea, y a los 5 minutos el niño se duerme. Y tú sigues haciendo la tarea, te quedaste hasta las 12 de la noche haciendo la tarea. El niño el siguiente día presenta su tarea y sacó 100 y todo. ¡Ah, bien hecho, bien hecho! Los rescatamos de eso. Muchas veces nuestros hijos se van a la escuela en un día frío y se les olvidó el suéter, y lo que hacemos es, pues déjame hablar al trabajo para decir que voy a llegar tarde porque tengo que llevar el suéter a mi hijo antes de que le dé hipotermia, se vaya a morir de frío. ¿Qué hubieran hecho cuando nosotros estábamos chiquillos? ¿Se le olvidó el suéter? Pues que se aguante el frío y a la otra no se le vuelve a olvidar. Los rescatamos demasiado pronto. Y lo que quiero que entendamos es que las consecuencias son buenas maestras. Son buenas maestras. Y si les evitamos las consecuencias a nuestros hijos, los estamos privando de grandes lecciones. Gálatas 6 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y cuando les evitamos a nuestros hijos las consecuencias naturales de Dios, no es de extrañarse que no teman a Dios. No hay consecuencias. Podemos encontrar esta enseñanza y me encantó, hizo clic cuando estaba preparando el mensaje. Podemos encontrar este principio en la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, probablemente ya la has escuchado. Jesús cuenta una historia de un hombre que tenía 2 hijos y el menor le dice, dame la parte que me toca, y el padre se la da y este se va y despilfarra todo, vive en pecado hasta que recapacita y se da cuenta de que fue un error. Y él después regresa a casa y su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, pero lo interesante es que su papá no fue a buscarlo para rescatarlo. Dejó que sufriera las consecuencias. Y eso le ayudó a entender, recapacitar, arrepentirse y corregir. Él no fue a rescatar a su hijo, me parece algo interesante. Creo que a veces nos equivocamos al criar a nuestros hijos porque los protegemos demasiado, los rescatamos muy pronto y número 3, no les damos un buen ejemplo. Nosotros como padres no les damos un buen ejemplo. Y quiero que los padres presten atención a esto. Si no les damos la importancia a nuestra relación con Jesús, si nosotros no somos un buen ejemplo de lo que es seguir a Jesús, pues ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos sigan a Jesús? No es posible. Y usando los versículos que leímos al comienzo del mensaje del Shema, si no amamos nosotros a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y si no grabamos esto en los corazones, si no grabamos esto en nuestros corazones, no podemos grabarlos en los corazones de nuestros hijos. No lo vamos a poder lograr. Debemos recordar que en los primeros años de vida de nuestros hijos, nosotros tenemos una gran influencia en ellos. De hecho, nuestros hijos no solo se convierten en lo que les decimos que son, porque ya hemos hablado acerca del poder de las palabras. Ellos se convierten en lo que ven que nosotros hacemos o lo que ven que las personas que están a su alrededor hacen. Y es por eso que como padres, una de las formas más rápidas de alejar a nuestros hijos de Dios es simplemente decir una cosa, somos padres cristianos, y hacer otra cosa. Esto, en otras palabras, es ser hipócritas. Cuando decimos que seguimos a Cristo y vivimos de otra manera, es la forma más eficaz de alejar a nuestros hijos de Dios. Mateo 7:6 dice, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra, ¿con qué? Con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En este tiempo, en esta vida,
nunca vamos a poder ser perfectos, pero si la mayoría de las veces afirmamos una cosa y hacemos otra completamente diferente, nuestros hijos terminarán tomando ese ejemplo y alejándose de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Probablemente los protegemos demasiado, probablemente los rescatamos muy pronto y les damos un mal ejemplo. Esas son cosas que probablemente estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué podemos hacer mejor para que podamos acercar a nuestros hijos a Dios? Para que podamos hacer que nuestros hijos amen a Dios. Lo que queda del mensaje me voy a enfocar en estos 2 puntos y quiero empezar con lo que sociólogos llaman la ley de la exposición. Esta ley de la exposición dice: cuanto más nos exponemos a algo, más nos gustará. Eso es lo que dice. Y esta ley se puede aplicar a muchas áreas, pero aplicada a la crianza de los hijos la podemos describir de esta manera: a quien los expones y a qué los expones determinará en quiénes se convertirán y en qué creerán. Eso es algo que puede aplicar. La próxima semana vamos a estar hablando del quién y hoy vamos a hablar de el qué. De eso vamos a estar hablando. Y si nosotros constantemente permitimos que nuestros hijos estén expuestos a malas actitudes, a imágenes sexuales, a materialismos, a pensamientos pecaminosos, a cosas que son prejuiciosas, a valores ateos o personas que no creen en Dios, no hay duda de que se van a alejar de Dios. Eso va a ser una realidad. Y si decidimos ser padres con propósitos, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que entender que nosotros no podemos obligar a que nuestros hijos amen a Dios. No es algo que nosotros podamos hacer, pero podemos exponerlos a personas y experiencias que aumentan la probabilidad de que crezcan en su fe. Entonces, ¿a qué experiencia debemos exponer a nuestros hijos? Número 1, debemos exponerlos al gozo de conocer a Dios personalmente. Nuestra responsabilidad es exponerlos a eso. Y ellos deben ver en nosotros que estamos haciendo eso. Ellos deben vernos a nosotros que estamos buscando a Dios, que estamos adorando a Dios, que necesitamos de Dios y que estamos siendo transformados por Él, experimentando su poder, experimentando su paz, y luego ellos van a quererlo también. Pero tienen que verlo en nosotros, deben ver que nuestras vidas lo están haciendo. Jesús dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna. De esta manera describe Jesús la vida eterna como una relación. Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así lo describe. Es una relación, no un comportamiento. Es a través de una relación. Entonces, ¿cómo podemos exponerlos a eso? Bueno, debemos crear ambientes en casa donde nuestros hijos puedan hablar de Dios y puedan escuchar de Dios todo el tiempo. Y no se trata de obligarlos a hacerlo, sino que simplemente sea algo natural que se hace en la familia. Por ejemplo, cuando salgan a cenar, pueden decirle a sus hijos: Dios es bueno, podemos salir a pasear, podemos salir a cenar, una rica cena, y relacionamos una salida en familia con bendiciones de Dios. Buscar la manera de entrelazarlo. Cuando tu hijo saque unas buenas calificaciones, no le digas nada más buen trabajo, dile: honraste a Dios con la manera en la que estuviste haciendo tus responsabilidades, estudiando. Qué bueno, eso es bueno, y estamos relacionando eso. Cuando tu hijo vaya al fútbol y pierda el partido, es importante que fue a jugar, en lugar de decirle: ni modo, hijo, para la otra, dile: lo hiciste bien, honraste a Dios con tu testimonio, le diste la mano a los del otro equipo, nunca perdiste la cabeza. Eso es lo que a Dios le agrada. Bien hecho. Y relacionamos algo que hacemos con Dios, que sea algo natural que suceda en casa. Yo estoy agradecido con Dios porque mis hijas, ahora ya unas adolescentes, practican hábitos espirituales. Yo veo que ellas oran, leen la palabra, sirven de diferente manera, ayunan, diezman, tienen prácticas espirituales. Y quizás algunos dicen: ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Es porque son hijas de pastor, las chantajeas, las obligas. Y la verdad, no. Creo que fue algo que se dio de manera natural. Ocurrió. ¿Cómo?
Bueno, pues creo que Dana veía que mi esposa y yo practicábamos estos hábitos, que estábamos buscando a Dios, que estábamos comprometidos con Él, cómo Dios estaba transformando nuestras vidas, y ella empezó a practicar también esas cosas. Después viene Irani y tampoco hubo que obligarla, sino que ella veía que papá, que mamá y que su hermana mayor hacían esas cosas y dijo, pues yo creo que también hay que hacerlas, y le empezó a hacerlas también. Y ahora Caleb, que tiene nada más 3 años, no lo hemos obligado, pero él quiere venir a la iglesia. En la mañana estaba, mamá, ya me quiero ir a la iglesia, mamá, ya me quiero ir a la iglesia. Y parece que lo chantajeamos con galletas y jugo, pero no, es comelón, él como quiera viene y pide de comer donde quiera. Pero a él le gusta venir, y no nada más viene a un servicio, vienen los dos, está ahorita ahí, está tomando su clase y aprende y nos dice, mamá, me hablaron de esto, papá, me contaron de esto, y él está creciendo. Es algo natural que ocurre, y debemos buscarlo, desarrollar todos como familia. La segunda cosa a la que debemos exponer a nuestros hijos es a la presencia y al poder de Dios en su iglesia. Ya hablamos de lo primero en casa, pero también en la iglesia. El Salmo 92:13 dice, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Los que están plantados. Si solo somos una familia cristiana ocasional y asistimos a la iglesia de vez en cuando, cada que se nos acomode la agenda, entonces, si nuestra familia no es cristocéntrica, no estaremos plantados en la casa del Señor. Y yo aquí voy a meterme un poquito en los asuntos de su familia. ¿Qué no es opcional en tu familia? Para la mayoría de las familias, la escuela no es opcional. Ir a la escuela no es opcional, hay que ir a la escuela. Para la mayoría de las familias, hacer la tarea no es opcional, hay que hacer la tarea. Algunos pueden tener responsabilidades en casa como limpiar su cuarto o hacer ciertas tareas, y no son opcionales. Cualquier actividad a la que nosotros inscribimos a nuestros hijos y nos cuesta, no es opcional. Si le pagué el fútbol, tiene que ir a las clases de fútbol, ya pagué el mes. Si le pagué música, si le pagué ballet, si le pagué cualquier cosa, tiene que ir. Muchas de estas cosas no las consideramos opcionales. Pero ¿qué pasa cuando llega el fin de semana? ¿Alguien quiere ir a la iglesia? ¿Vamos a ir? ¿Queremos ir a la iglesia o no podemos? Así somos muchas veces. Muchas veces decimos, no, esta vez no vamos porque hace mal tiempo, no vamos a ir. O nos desvelamos y andamos cansados, mejor vamos a descansar. O hace muy buen tiempo, pero pues hay que aprovechar que hace buen tiempo, mejor vamos a salir a dar la vuelta. No sé, lo consideramos algo opcional. Y en el momento en que nuestros hijos ven esto, estamos influenciando. Lo que debemos hacer es traerlos a la iglesia y que nos vean a nosotros estar siendo parte de la iglesia, e involucrarlos a ellos en lo que están haciendo. Y cuando tus hijos te ayuden en lo que tú estás haciendo en la iglesia ya no va a ser la iglesia de papá y mamá, va a ser mi iglesia. Cuando traigas a tus hijos y que te ayuden a acomodar sillas, estar en la cafetería, estacionar coches, a recibir a las personas, cuando estén involucrados, entonces la iglesia se va a convertir en su iglesia, se van a adueñar de ello y van a ser parte de eso. Y luego se pone algo molesto porque le decimos, hoy no vamos a ir a la iglesia. ¿Cómo que no vamos a ir a la iglesia? No podemos perdernos de la iglesia, tenemos que ir a la iglesia. Y tú, cállate, niño, esta semana no somos espirituales, esta semana vamos a salir. No, hay que ir, y hay que ir a Youth, y hay que ir al evento, y los niños son luego los que nos empiezan a dar a nosotros las lecciones. Pero necesitamos priorizar la iglesia, porque si nosotros hacemos lo contrario, priorizamos otras cosas sobre la iglesia, si a menudo nosotros priorizamos algo sobre la iglesia y nunca priorizamos la iglesia sobre otras cosas, les estamos demostrando a nuestros hijos claramente lo que realmente valoramos y lo que realmente debe ser valioso para ellos. Nos tenemos que priorizarlos. Entonces, ¿qué pasa si nos damos cuenta de que somos una familia cristiana, cultural, ocasional? No somos una familia cristocéntrica. ¿Qué debemos hacer? Sencillo. A partir de este momento, a partir de ya, vamos a empezar a centrar nuestra vida, nuestra familia
todo lo que hacemos en Jesús. Que podamos hacer eso, que podamos exponerlos al gozo de conocer a Dios de una manera personal, que podamos exponerlos a lo que Dios está haciendo en su iglesia. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Eso es lo que va a beneficiar, y sembrar eso va a traer una gran cosecha. Vamos a orar. Oramos, y como les dije durante el mensaje, yo no conozco la situación particular de cada una de las familias. No sé cómo vayas, por decirlo de alguna manera, en la crianza, con la crianza de tus hijos, pero platica con Dios, habla con Él y pon en práctica estos consejos que creo que pueden ser de bendición. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres. Gracias porque tenemos una iglesia donde podemos exponer a nuestros hijos al poder de Dios, al poder que tú solamente tienes y que tú pones a la disposición de tu cuerpo, Señor. Entonces, gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por cada una de las familias que están aquí, que tienen el deseo de ser una familia cristocéntrica, una familia que educa, cría y guía a sus hijos hacia ti. Sé con cada uno de nosotros, no es una tarea sencilla, es algo complicado, vivimos en tiempos complicados, pero te pedimos para que sigas hablándonos e instruyéndonos para que hagamos las cosas de una forma en la cual nos permita ver cosecha en el futuro y podamos ver a nuestros hijos que tienen una relación personal contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.